Buenas noches, permítame presentarme. Mi nombre es José Baudilio López Cochea, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursando la carrera de Derecho y en la asignatura Historia y Evolución del Derecho. El tema a desarrollar hoy es el contrato de compra y venta y el contrato de arrendamiento. Inicialmente, el Imperio Romano, que estaba constituido básicamente por una clase social de los patricios, en la medida que este se fue expandiendo, se fue adoptando más territorio, su población fue tomando esclavos, hombres libres, extranjeros, porque fue desarrollándose su cultura. Esto trajo como consecuencia que también los contratos también fueran evolucionando. Habían cuatro clases de contratos durante la evolución del contrato del Imperio Romano. El primero de ellos fue el contrato real, después seguía el verbal, el literal y el consensual. El contrato real, básicamente, su basamento jurídico se basaba en que las personas tenían que dar una cosa a la otra persona, ¿ya? Que no bastaba solamente la voluntad de hacer el contrato, la negociación o el pacto, ¿ya? Había que dar un intercambio de una cosa por otra. Mientras que en los consensuales ya su planteamiento o su basamento jurídico se basaba en la consensualidad. ¿A qué me refiero a la consensualidad? Es que tenía que ser un contrato de forma voluntaria, sin coacción, donde las partes se ponían de mutuo acuerdo y estaban obligadas a respetar ese convenio, ese pacto. Es decir, no podía haber cosas imprevistas que no estuvieran previamente discutidas, ¿ya? Y había que cumplirse al pie de la letra. Es decir, que eran claros, precisos y concisos, porque era consensual, se ponían de acuerdo las partes en forma voluntaria y sin presión. Eso es lo que caracteriza a lo que vamos a ver hoy, que es el contrato de compra-venta y el contrato de arrendamiento. En el Código Civil de Venezuela establece básicamente en el artículo 1133, define lo que es el contrato. Cito textualmente: el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, regular, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico, es decir, de mutuo acuerdo. Y este contrato tiene unos elementos básicos que están estipulados también en el Código Civil venezolano de 1982 en su artículo 1141, que son básicamente tres elementos: el consentimiento, que debe ser de ambas partes, el objeto y la causa del contrato. Esto va a ser los elementos igualmente fundamentales para todos los demás tipos de contratos: el contrato de compra-venta y el contrato de arrendamiento, que es lo que vamos a tratar hoy. Una vez que hemos visto las características del contrato, como establece el Código Civil y su estructura, las cuales deben estar presentes porque si no el contrato no tiene validez, vamos a hablar y nos vamos a referir al contrato de compra-venta. Durante el Imperio Romano se le denominaba el empitio venditio y también tenía una estructura, la cosa que se denominaba merz y el dinero que se denominaba pretium. Hay que recordar que al principio del Imperio Romano no existía el dinero, luego surge la moneda, que era de cobre no acuñada, y después la moneda de plata acuñada, que por lo general tenía la imagen del emperador, y esto permitía negociar y hacer intercambio comercial en una forma más fácil
entre los diferentes territorios del Imperio Romano que estaban bajo el mando de este emperador. Pero este contrato tenía ciertas características. Una era la consensualidad. ¿A qué se refiere la consensualidad? Que tenía que ser, en primer lugar, de forma voluntaria, de mutuo acuerdo, sin presiones, ¿verdad? No estar sometido a ninguna especie de chantaje, por así decirlo. En segundo lugar, era principal, este tipo de contrato no estaba supeditado a otro contrato. Él solo tenía los suficientes elementos para realizar esa negociación de compra y venta. Era bilateral, era celebrado entre dos partes, el comprador y el vendedor, o entre varios compradores que estaban unidos y tenían el mismo objetivo, y varios vendedores que estaban unidos y tenían el mismo objetivo. Perfecto, porque se adaptaba a la ley, era lícito, de buena fe. ¿En qué consistía esto de buena fe? Si usted negociaba y hacía un contrato para vender una casa de concreto, usted no podía salir después vendiendo una casa de madera no terminada. Una casa de concreto es una casa de concreto. A título oneroso, ambas partes tendrían que salir con una ganancia en forma equitativa, sin perjudicar uno ni al otro. O sea, ni el vendedor perjudicaba al comprador, ni el comprador al vendedor. Y el derecho de gente se refería básicamente a lo que es el derecho público, o lo que hoy en día es el derecho internacional. Hoy en día, esa característica de ese contrato que se establecía durante el Imperio Romano para la compra y venta prevalece hoy en día. Es decir, existe la consensualidad, es principal, la buena fe, es de mutuo acuerdo, es oneroso y es bilateral. ¿Eh? Básicamente, el contrato, su principio jurídico fundamental es la obligatoriedad y la consensualidad. Es decir, que tiene que ser de mutuo acuerdo, previamente establecido, no salir con imprevisto a última hora, y hay que cumplir con lo establecido en ese contrato. Ese son básicamente el fundamento jurídico del contrato de compra y venta. El contrato de arrendamiento, que es también un contrato consensual, ¿ya? Durante el Imperio Romano se le denominaba locatio conductio. La palabra arrendamiento viene del verbo arrendar, y que es sinónimo de renta. En algunos países latinoamericanos hablan de contrato de arrendamiento, hablan de contrato de alquiler, y esto tiene su origen en una palabra árabe que se llama alquilia. Es decir, arrendar, renta, alquilar son sinónimos cuando se habla de contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento se encuentra establecido su concepto en el Código Civil venezolano en 1982 en el artículo 1579, el cual cita: el arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble por cierto tiempo, y mediante un proceso determinado, este se obliga a pagar aquella. Se entenderá que son ventas a plazo los arrendamientos de cosas muebles con la obligación de transmitir al arrendatario en cualquier tiempo la propiedad de la cosa arrendada. Es decir, hay dos sujetos, el arrendador y el arrendatario. Es una venta a plazo. Usted va cancelando poco a poco ese arriendo y usted hace el uso o el disfrute de eso lo que usted está pagando.
Básicamente es eso. Y hay otras características que también se establecen en la ley de inquilinato y arrendamiento. Así como el contrato de compraventa tiene sus características, el contrato de arrendamiento también las tiene. Y debe ser bilateral, debe estar de acuerdo ambas partes, ¿verdad? Que no estén presionadas, que no estén coaccionadas, de mutuo acuerdo, oneroso, que tenga ganancias equitativas para ambos, sin perjudicar uno al otro. Conmutativo, estar de acuerdo los dos en la negociación, y eso es primordial. Principal, no puede estar supeditado a otro contrato. Y consensual, es decir, que es voluntariado, el objeto y la causa tienen que estar muy bien definidos y ser de carácter ilícito. Y como dije anteriormente, es una de las partes. Tenemos el arrendador, el arrendatario. El arrendatario va asignando un pago mensualmente como se establece, y mientras tanto el arrendador le permite el disfrute de esa cosa. Eso básicamente es el contrato de arrendamiento. Aquí lo importante en esta evolución que pasamos de la convención, cuando se vino en el Imperio Romano, donde prácticamente la garantía del cuerpo del sujeto si no pagaba, luego evolucionó a contratos tipo renta, al verbal, al literario y al consensual, y seguirá evolucionando porque ahora estamos en la era digital, la era tecnológica, donde los contratos se hacen con firma electrónica y con direcciones IP y DSE. Y en la medida que la inteligencia artificial se desarrolle igual, todos estos contratos deben hacerse de mutuo acuerdo, pueden ser contratos privados, pero lo legal es que estos contratos, sobre todo estos con firmas digitales, o lo que se pretenden hacer verbal, existe un testigo para evitar malos entendidos o inconvenientes después, deben ser notariados o mejor registrados para evitarse problemas de interpretación, porque siempre hay uno más vivo que el otro, desde el Imperio Romano para acá. Bueno, esta fue mi presentación, fue muy breve, creo que toqué los puntos básicos en cuanto a las características de los contratos de arrendamiento, del contrato de compra y venta, cuáles son su documentación jurídica, los sujetos que la conforman y las características de cada contrato. Y en la próxima diapositiva va a estar las referencias, las cuales consulté para poder realizar esta exposición. Muchas gracias.